estar con nosotros y seguir en este VR Technology Summit. Vamos a dar inicio a la última presentación de la jornada con la presentación Tecnologías para Producción Virtual en Vivo a cargo de Jorge Rosales Mata de Ross Video. Antes de darle paso a nuestro presentador, les recuerdo que al lado derecho de sus pantallas está el módulo de preguntas, ahí pueden dejarnos todas sus dudas y al final serán resueltas por nuestro invitado. Jorge, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Richard. Gracias por la invitación. Bueno, adelante con tu presentación, por favor. Nos vemos en un momento. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de tecnologías para la producción virtual en vivo. Ya vi las presentaciones anteriores. Vamos a revisar algunos conceptos que ya se revisaron, pero obviamente con las variantes y soluciones que ofrecemos en ROS. Voy a tratar de ir un poquito rápido porque tengo varias diapositivas preparadas. Antes que otra cosa, quiero introducir a la compañía ROS Video, para aquellos que no han tenido el placer de conocerla o trabajar con alguna solución de nosotros. ROS es una compañía canadiense, ¿no?, que ha tenido un crecimiento impresionante, sobre todo en los últimos 29 años, ¿no? Se fundó en los años 70, en la década de los 1970, y básicamente la mayoría de clientes, de VPs, de personas de la industria del broadcast conocen a ROS por la producción de equipos mezcladores de video, ¿no? Es como que el producto y solución insignia de ROS siempre han sido los mezcladores de video. Sin embargo, pues ya tenemos un montón de soluciones. Para ser exactos, hasta ahora 18 diferentes soluciones o marcas que tenemos dentro de ROS, y que van desde los switches, por supuesto, hasta los gráficos que vamos a ver hoy, pasando por las cámaras robóticas, servidores de video, sistemas para noticias, sistemas de automatización, etcétera, ¿no? También tenemos servicios como diseño gráfico y servicios creativos, ¿no? Entonces es una empresa que ha crecido bastante. Tenemos presencia con oficinas ya en 16 países y presencia a nivel global con representantes de ventas y soluciones en todo el mundo, ¿no? Entonces, entrando un poquito en la materia de hoy, en las presentaciones que vimos antes, todos hemos hablado como de los mismos conceptos, pero me gustaría un poquito también tenerlos bien presentes, porque nos hemos dado cuenta con los clientes, con los VPs, a veces hasta entre nosotros sale una tecnología nueva, sale una solución nueva y nos confunde todos los conceptos que ya teníamos y veníamos manejando, ¿no? Todo se va mezclando de tal forma que de repente es medio borroso ahí los límites de las soluciones, ¿no? Entonces aquí en la presentación de hoy vamos nada más a revisar estos conceptos que están viendo ahí en la pantalla, que ya se vieron con anterioridad. A veces damos por hecho que todos nuestros clientes y todos los espectadores pues conocen exactamente de qué estamos hablando y los términos, pero no siempre es así, ¿no? Entonces me gustaría recalcar un poquito, disculpen estas diapositivas que son puras letras, pero considero importante poder definir estos conceptos, ¿no? Entonces lo que ya vimos: realidad aumentada, estudio virtual o set virtual, realidad extendida. Realidad virtual, este es un concepto bien importante que no lo voy a tocar tanto, sino hasta el final, a forma más de un pequeño resumen, ¿no? También tenemos gráficos para análisis deportivo, y dos palabritas aquí, una que es trackless y otra que es track, ¿no? Que es traqueado o sin sistema de track. En español le decimos seguimiento, pero aquí van a darse cuenta también que normalmente y en las presentaciones anteriores usamos un montón de conceptos del inglés, ¿no? Y no intentaré tampoco cambiarlos porque estamos muy acostumbrados a ellos. Hay otros conceptos más generales. Los conceptos anteriores son los que manejamos en la compañía y que manejan otras compañías de igual manera, pero hay otros conceptos que se enlazan con otros tipos de soluciones, como la parte de los videojuegos, la parte de desarrollo web, otro tipo de que no son precisamente soluciones broadcast, ¿no? Y una de ellas, que es la que hemos estado hablando a lo largo de este día, es el render engine. Ahí estuve poniendo atención a algunas presentaciones, todos mencionaban los render engine, pero tal vez no a todos nos queda muy claro, y básicamente se trata de un equipo. Normalmente en sí el engine es puro software, y obviamente necesita un hardware que es una computadora optimizada para el procesamiento en este caso,
para gráficos en 2D o en 3D, y en el caso de ahora también ya es más común que le llamemos el generador de gráficos, porque ya va mucho más allá que solo generar letras, ¿no? Que solo poner plecas, solo poner un pequeño logo. Ahora ya vimos que estamos hablando de ambientes mucho más complejos. Entonces hay que diferenciar aquí la parte del render, del CG, que al final de cuentas el CG está ocupando también un render engine para funcionar, ¿no? Luego el green screen, que es esa pantalla, luego el fondo que normalmente es verde, pero puede ser de cualquier color, depende básicamente del chroma killer, que te voy a mencionar un poquito más adelante. Foreground y background, hemos estado hablando y viendo en las presentaciones que el fondo verde y que el actor y que los objetos y los gráficos, y a veces se nos olvida, empezamos a hablar del background y necesitamos explicarnos mejor. Básicamente el background es todo lo que está atrás que queremos incrustar o que queremos sustituir por un gráfico generado por este render engine o por esta computadora. Y el foreground es todo eso que no queremos sustituir, ¿no? Eso quiere decir básicamente pues los actores o los objetos físicos reales que están en la cámara, ¿no? Entonces estos dos conceptos son bien importantes cuando hablamos de soluciones gráficas y sobre todo de sets virtuales y realidad aumentada. El chroma killer que les había comentado, este es un hardware. También puede ser software, obviamente corriendo sobre un hardware, que se encarga de quitar esa porción de la pantalla verde o del azul o de la morada, de lo que queramos. Se ocupa normalmente verde porque las cámaras digitales actuales pues es donde tienen más sensibilidad en los píxeles verdes, pero puede ser cualquier color como se les mencionaba antes. Los sistemas de traqueo, que ya en la presentación pasada hablaron bastante de una marca, hay un montón de marcas. Entonces es el sistema para dar seguimiento dentro de estos sets virtuales o dentro de esta realidad aumentada, ¿no? Otro concepto que aparece aquí es Telestration, y básicamente es dibujar o bosquejar gráficos arriba de una imagen, de un video. Normalmente se hace a mano libre, pues un dibujo libre, pero también pueden ser gráficos ya previamente diseñados, ¿no? Dos conceptos bien importantes: interfaz de usuario y la experiencia de usuario también, ¿no? Básicamente la interfaz es cómo nosotros interactuamos como humanos con las máquinas, con el software y con el hardware de las PCs, y la experiencia de usuario es la experiencia que percibimos de qué tan útil, eficiente y qué tan fácil es ocupar todas estas máquinas en el entorno y en la solución que nosotros necesitamos. Bueno, vamos a comenzar con las soluciones que ofrece ROS, las soluciones de gráficos, de realidad aumentada, de set virtual, de realidad extendida. La más básica se llama Trackless Studio y básicamente ocupa ese render engine, ese software y ese hardware que ya, en nuestra compañía el producto y solución se llama Expression, y es esta cajita que está acá abajo. Esa cajita corre el software y tiene el hardware necesario corriendo Windows para generar estos sets virtuales, ¿no? Básicamente aquí, como el nombre lo indica, no tenemos sistema de seguimiento, no hay traqueo de las cámaras ni de las personas ni de nada. Quise poner esta foto bien en específico para que veamos que pues el espacio verde puede ser tan reducido, tan amplio como sea necesario. ¿Cuál es el límite? Pues si necesitamos que los actores o los presentadores caminen en ese set virtual, pues necesitaríamos las dimensiones de esa pantalla verde, de ese fondo, de ese tamaño donde queremos que se estén moviendo. En este caso no había ningún tipo de movimiento, siempre estaban presentando a la cámara, entonces el espacio es bastante reducido. En esta solución requerimos el green screen, no requerimos sistema de traqueo y las cámaras siempre son fijas. Entonces este sistema más o menos funciona de esta forma. Podemos tener las cámaras que necesitemos, pero una vez encuadradas no las vamos a mover para absolutamente nada. No necesitamos camarógrafo, las dejamos en foco con el encuadre necesario y las ponemos en nuestro sistema de Expression Studio Trackless, ¿no? Entonces esta imagen que están viendo acá abajo, donde ya está la composición, básicamente se trata de una maqueta diseñada en 3 dimensiones dentro de este render engine, y ponemos las cámaras en 2 dimensiones. Son objetos ahí, como podemos ver los cuadrados de las cámaras aquí en verde. Esos cuadrados están en 2 dimensiones. Entonces esta es una de las limitantes de este tipo de tecnología. Evidentemente no somos la única compañía que tenemos este tipo de tecnología, hay un montón también, y es la tecnología más sencilla de trabajar.
por los recursos que necesitamos, pues son muy pocos. Básicamente las cámaras, el green screen y el render engine, y listo, ese render nos entra a fecha de producción o a la transmisión o a lo que estemos haciendo. Este tipo de tecnología nos permite tener background, o sea, cosas atrás de la cámara, pero también enfrente. ¿Por qué? Porque las cámaras, estos cuadros que están viendo aquí, básicamente se comportan como un objeto más dentro de esa maqueta 3D. Todo se mueve, aquí como pueden ver, con cámaras virtuales. Por eso las cámaras reales no se mueven en absoluto. Todos los movimientos que hace este set virtual se hacen a través de cámaras virtuales. Podemos tener todas las cámaras virtuales que queramos. En el caso de este software en específico de Expression Trackless, podemos tener hasta 10 diferentes posiciones en la misma cámara o hasta 4 diferentes escenas simultáneas. Entonces, y cámaras vivas podemos tener hasta 4, o bien pueden ser 2 cámaras más 2 señales de algún servidor para poder poner clips de video en las pantallitas de nuestro diseño, ¿no? Entonces esta es la solución más sencilla, y este es el diagrama de flujo como luciría lo más básico. El siguiente es un videito de Teleantokia, nuestro cliente en Colombia. Es un video reciente, por ahí vi que estaba Edison Román monitoreando las presentaciones. Este video me hizo favor de mandármelo, y nos gusta mucho tanto a ellos como a nosotros en ROS de que los clientes están aprovechando una tecnología relativamente sencilla, hablando en términos de lo que existe actualmente para sets virtuales y realidad aumentada. Entonces, aunque las cámaras son fijas, aunque estamos dentro de una pequeña maqueta, ahí todo es virtual, pues vean cómo Teleantokia aprovechó esta tecnología, ¿no? Voy a avanzar un poquito el video para que veamos cómo hacen este zoom back y meten aquí estos gráficos. Esto es parte del mismo set y da la impresión que está enfrente de ellos, como si fuera al mismo tiempo una realidad aumentada, ¿no? Entonces este es un sistema de set virtual sin traqueo, todos los movimientos son virtuales. Las limitantes puede ser, por ejemplo, la resolución de estas cámaras, qué tanto podemos hacer un zoom in, porque al final de cuentas debemos de tomar en cuenta, debemos de tener en mente que los zooms son virtuales y nos va a afectar siempre la resolución de las cámaras y del mismo set, ¿no? Entonces aquí vean esta producción, se ve muy bien para los recursos que están ocupando, un solo engine gráfico, ocupando las 3 cámaras y una abierta ahí, ¿no? Entonces se está aprovechando bastante bien. La pantalla, como vieron al inicio del video, pues tenía una señal viva, está corriendo clips vivos ahí también, o pueden ser clips grabados, ¿no? La siguiente solución que presentamos hoy es la solución de ROS para realidad aumentada, y aquí ya entra en juego otro render engine del que más adelante voy a platicar un poco más, que se llama Voyager, y el mismo render engine de Expression, ¿no? El videito que está corriendo ahí a un lado se hizo con Expression y es igual pura realidad aumentada, todo está en vivo el set, salvo el logo del Lexus, del carro este, y obviamente el modelo del carro, ¿no? En este tipo de soluciones de realidad aumentada necesitamos las cámaras para las soluciones broadcast que tengan traqueo, ¿no? Llámese como se llame el sistema de traqueo. También ahorita presentaré una diapositiva con algunas opciones de traqueo. No se requiere green screen. ¿Por qué? Porque estamos poniendo los gráficos en foreground, es decir, enfrente de los actores y enfrente de toda la señal de video. No requiere, por ende, como es puro foreground, no requerimos chroma key, pero sí requerimos un keyer que nos pueda hacer incrustación de fill y alfa, ¿no? Es decir, tomar las 2 señales e incrustarlo por encima de la señal. No requiere tampoco iluminación especial como en el caso de los sets virtuales y de los greens. Y aquí, a diferencia de la solución no traqueada o trackless, necesitamos un engine por cada cámara que queramos ocupar, ¿no? Entonces aquí los recursos van aumentando. Obviamente podemos hacer más cosas que con el sistema que no va traqueado, pero sí necesitamos más recursos. Este tipo de sistemas funcionan muy bien tanto para interiores, exteriores, estudios de televisión, estadios, esports, conciertos, eventos corporativos, etcétera, ¿no? Ahí en el videíto están viendo cómo se hizo el traqueo, cómo se ponen unos gráficos ahí especiales para hacer la medición del mundo virtual al mundo real y que pueda coincidir
el gráfico como si estuviera ahí realmente en el estudio, que esa es básicamente la intención y el objetivo de la realidad aumentada. El tipo de iluminación del gráfico, el tamaño, el posicionamiento, cómo el talento de los actores interactúan con este contenido. Entonces, eso es realidad aumentada. ¿Cómo luce un sistema, un flujo de trabajo de realidad aumentada? Pues como pueden ver, ya empiezan a incrementar aquí. La base son los render engine, en este caso Expression, y en este flujo que les estoy presentando aquí estamos hablando de 3 cámaras, es decir que yo podría switchar de una a otra cámara viendo el mismo objeto o inclusive objetos diferentes dependiendo la producción que tengamos, ¿no? O sea, aquí estoy ocupando 3 diferentes opciones de traqueo que son opciones que tenemos en RAW, son cámaras robóticas o bien estos pedestales que también pueden ser traqueados. Cada una de estas cámaras va a su render y bueno, el render se encarga de hacer el procesamiento y se entrega, ¿no? Esta es la parte básica. Acá en este diagrama tenemos incluido algunas otras partes como algo que se tiene que considerar siempre, que es el delay de audio. Y el simple hecho de que nosotros pasemos una cámara por un render engine, sea cual sea la marca, solución, el tipo de render que usemos, normalmente va a generar sea un pequeño o a veces un delay más grande, lo que nos genera una diferencia, lo que se llama lip sync, entre el video y el audio, ¿no? Entonces a veces tenemos la composición, está hablando el actor y se ve desfasado el audio respecto al video, ¿no? Entonces este tipo de tarjetería hace la incrustación y nos corrige ese problema. Y bueno, acá del lado derecho pues son soluciones igual de ROS, el switcher y un sistema de control robótico, y acá una computadora para el control del set, que también voy a profundizar un poquito más en ella. Estos son unos videitos, perdón, son unos videos, todos los videos e imágenes que estoy presentando el día de hoy son soluciones hechas con equipos ROS. Entonces, por ejemplo, aquí están viendo soluciones que se han hecho para partidos de fútbol americano en Estados Unidos, en la NFL, los domingos por la noche, a veces los lunes por la noche. Ya tiene algunos años usando siempre ROS. Y aquí hay combinación de Render Engine Expression con el otro que vamos a ver más adelante, que es Voyager, ¿no? Entonces aquí nada más son algunos ejemplos de lo que es pura realidad aumentada. Esto que están viendo ahorita es un set al aire libre y como pueden ver no hay ningún problema en hacer realidad aumentada ahí. Aquí se están ocupando los robots de ROS, es decir, en el techo ni en las paredes en los lados hay ningún sistema de traqueo, sino el mismo robot está haciendo toda la parte de tracking, ¿no? Entonces, esta es una de las aplicaciones, es una aplicación, en este caso broadcast, ¿no? Para programas de televisión. La siguiente, el siguiente videito también es para televisión, pero se trató de un torneo de videojuegos. Le voy a bajar un poquitito. Perdón, no le puedo bajar acá. Okay, espero que no estorbe mucho el audio de los videos. Este fue una transmisión de un evento de eGames. Esto fue adentro de un estudio de televisión, ¿no? Y fue para Street Fighter. Igual con tecnología ROS desde el Switcher, Expression y Voyager, ¿no? Entonces pueden ver ahí la calidad de los gráficos y la realidad aumentada. Algo importante a mencionar aquí también es normalmente lo que se busca en un set virtual, en una realidad aumentada, es pues que se vea, como decían en otras presentaciones, lo más creíble posible, ¿no? Pero a veces las producciones también buscan que se vea más impactante y eso hace que no se vea tan creíble, como el caso de los personajes de Street Fighter, ¿no? Digo, nunca se van a ver creíbles porque son personajes de videojuegos, pero esto muchas veces se hace a propósito también para que se vea un poco más impactante la producción, y eso depende completamente del look que le quieran dar a la producción, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo mueven estos personajes, cómo se van dimensionando, cómo los van cambiando, cómo van vistiendo esta producción, ¿no? Completamente en estudio.
El siguiente video es una producción también de videojuegos, pero ya es en una arena y ya es un poco diferente la aplicación, el tipo de traqueo aquí de vista aéreo. Y aquí se enriquece todo este contenido que de por sí ya es más o menos abrumador, por decirlo de alguna forma, con toda la iluminación y pantallas. Pero de alguna manera la producción tiene que encontrar también la forma de presentar los datos, de presentar quién está jugando, de presentar el videojuego de una forma más atractiva y no solamente ver ahí los jugadores con su teléfono, con su consola jugando, sino hacerlo atractivo al streaming al aire, ¿no? Entonces esto es también realidad aumentada. Y el siguiente ejemplo es un concierto, es una sala de conciertos de una orquesta sinfónica de Star Wars. Y aquí quienes disfrutaron más de este streaming pues fue precisamente la gente que lo estaba viendo desde sus casas, ¿no? En la sala había gente en vivo, pero evidentemente no veían todo el contenido gráfico que estaba enriqueciendo esta producción, ¿no? Esa pantalla que se abre arriba no existía obviamente ahí en el teatro, todo es virtual, es realidad aumentada, ¿no? Entonces las navecitas que caen, pasan ahí entre la gente y todo eso es realidad aumentada. Entonces este tipo de producciones gráficas requieren un nivel más avanzado y de coordinación de producción, porque inclusive hay actores reales, ¿no? Que saben que tienen una escaleta y tienen un tiempo para actuar y que se pueda ver de una mejor manera la producción total de esto, ¿no? Además de la música. Entonces este es un nivel de producción mucho más grande, ¿no? Pero se ve bastante bien ahí lo que hicieron en el streaming. La música completamente en vivo. Luego la siguiente solución pues es el estudio virtual. En este caso ya estamos hablando de soluciones traqueadas, ¿no? A diferencia de la primera solución que es la más sencilla, en este caso estamos hablando de estudios virtuales ya traqueados. Para estas soluciones necesitamos el green screen o el fondo de croma que queremos sustituir por los gráficos. Podemos tener gráficos background y foreground, atrás y delante de las cosas reales o de los personajes o de los presentadores. Requiere iluminación obviamente para el green screen y tener una mejor perforación. Tiene que ser una iluminación que nos permita tener un color uniforme de verde, de azul o de lo que sea que estemos ocupando. Y aquí también el límite de los movimientos de los presentadores pues es ese green screen, ¿no? Aquí ya empezamos a ver que tienen mayor calidad el rendereo porque estamos ocupando otro render engine que es el Voyager, pero también puede ser el Expression, completamente un ambiente 3D estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, lo conocemos normalmente como BS de set virtual o estudio virtual. Ya todos normalmente, perdón, cuando buscamos este tipo de tecnologías es porque o queremos tener ahorros en la inversión de escenografías reales o queremos la practicidad de estar cambiando sets. Pero bueno, también así como tiene sus ventajas, hay algunas, no propiamente desventajas, pero sí puntos a considerar para tener una producción exitosa en televisión de sets virtuales, ¿no? Este es un ejemplo también de un set virtual con nuestro render engine que se llama Voyager. Y aquí lo que les quiero mostrar es obviamente la extensión del set, el chroma aquí es pequeño, pero también la integración de datos es importante, ¿no? No solamente necesitamos el diseño gráfico, sino necesitamos que los datos que normalmente se ocupan en broadcast para votaciones o eventos especiales donde necesitamos la adquisición de datos para graficarlos en tiempo real, eso también se tiene que considerar en este tipo de soluciones virtuales, cómo vamos a adquirir esos datos, ¿no? Entonces este videito lo quise usar ahí para, perdón, para que viéramos también cómo lucen esos gráficos. Evidentemente el diseño a nivel gráfico como tal depende completamente de los diseñadores, de la producción, y la adquisición de datos pues va a depender de la solución que estemos ocupando, ¿no? Puede ser un XML, lo podemos traer por red, un Excel, un archivo de texto plano, etcétera, ¿no?
Entonces, ya la forma en que lo presentemos al aire y la composición de nuestro set de realidad aumentada que estemos usando, pues ya es tema completamente de diseño. ¿Cómo luce esta solución? Una cámara traqueada, es decir, con su propio sistema de tracking por cada render que estemos ocupando, ¿no? Esto nos va a permitir al final entregar señales separadas a nuestro mezclador de video y poder tener transiciones que no son virtuales, ¿no? Sino que estamos haciendo una transición real ahí. Nos va a permitir hacer recuadros, por ejemplo, de enlaces satelitales con dos sets diferentes, etcétera, ¿no? Algunas de esas cosas las podemos hacer internas en los sets también, por supuesto. Solo hay que tener bien presente, pues, cómo funcionan estos sistemas. Necesitamos el chroma keyer, ya sea del switcher, ya sea externo, ya sea de la misma solución que tengamos corriendo en el render engine. Necesitamos la forma de hacer la incrustación de la cámara con el fondo y el set, es decir, los gráficos. Pasando un poquito a las cosas más técnicas de este tipo de soluciones, aquí la idea era presentarles que podemos hacer sin tracking, con traqueo, set virtual, realidad aumentada, pero cómo funciona detrás toda esta tecnología y estas soluciones. Pues básicamente lo que necesitamos es que la cámara física tenga un sistema de traqueo. ¿Qué está traqueando esas cámaras? Pues normalmente traquean el zoom, el foco, la altura de la cámara muchas veces, dependiendo del sistema que estemos ocupando. Y como había mencionado en una presentación anterior, pues también se modelan el tipo de foco que esté ocupando la cámara para que el resultado de nuestro diseño gráfico pues sea lo mejor posible, lo más realista posible, pero que también fluya bien cuando estemos operando en vivo esos sistemas, ¿no? Entonces esta cámara con su traqueo debe ser idéntica a una cámara virtual que es la que en realidad va a estar moviendo el ambiente de ese set virtual o de esa realidad aumentada dentro del render engine, ¿no? Entonces cuando el camarógrafo por a través de un control remoto se mueve la cámara, el sistema de traqueo manda los datos normalmente a través de una red local hacia los render engine o el sistema de traqueo, y a su vez el sistema de traqueo, dependiendo cómo esté esta solución, captura esos datos hacia la cámara virtual y en consecuencia esa cámara virtual mueve el diseño o la representación gráfica del set virtual. Los sistemas de traqueo que podemos ocupar no solamente son en nuestro caso las soluciones de ROS, sino pueden ser cualquier otra marca. La mayoría de marcas, el 90% de compañías que ofrecen estas soluciones ocupan este protocolo que se llama FreeD, y es el protocolo pues para básicamente transportar datos a través de una red y que lo reciban estos renders, ¿no? Los sistemas de traqueo más sencillos y más económicos es un tripié que en el cabezal, al moverse de manera manual, envían los datos, ¿no? Entonces, nosotros en ROS tenemos soluciones para ese tipo de tripiés, y hay las marcas que ven aquí, pues también las ofrecen. Luego, el sistema robótico es muy confiable, es muy preciso a la hora de traquear, pero también puede ser que no sea la solución que busca todo el mundo por el tema económico. Es la solución probablemente más cara. Les decía, es la más confiable y la más precisa, pero sí se va un poco alta en precio. Estos robots no solamente sirven para trabajar sobre sistemas virtuales, ¿no? Sino que los podemos trabajar en sets reales, perdón. Y es un robot al final de cuentas que tiene la opción, al tener todos los engranes y toda esta configuración del propio robot, de mandar a nuestro sistema de render el traqueo de la cámara, ¿no? Por ahí están la Sony que mencionaron en unas presentaciones anteriores, y el último sistema de traqueo es el traqueo óptico, que estuvieron hablando en la anterior, que mencionaron Stipe, que es uno de los más comunes, pero también está Mosys, Blacktrax. Hay diferentes tipos de traqueo y básicamente se traquea a través de poner puntos o poner coordenadas virtuales que están viendo a coordenadas reales, básicamente, ¿no? Del espacio real. Bueno, el Voyager, aquí este es nuestro render engine, nuestra plataforma de gráficos más avanzada, y como han estado hablando en las presentaciones anteriores, y a la compañía y solución que ustedes pongan ahí en Google y busquen soluciones de rendereo en tiempo real, van a ver que prácticamente todos ocupan
el engine de Unreal, ¿no? Este engine viene de los videojuegos y es la herramienta o la plataforma conocida hasta el momento más poderosa para creación en 3D con hiperrealismo, ¿no? ¿No? Es un tema completamente de diseño. Entonces, el Voyager, en este hardware que vieron ahí en los diagramas de 4 unidades de rack, adentro el software que está corriendo es este engine de Unreal, ¿no? Entonces, las características de este Voyager son todas las que tiene el engine Unreal, es decir, como los sistemas de partículas, el trazado de iluminación en tiempo real, la simulación física de animación, el soporte para los formatos FBX de modelado en 3D, todas las características, entre ellas la más importante yo considero puede ser esta que se llama Skeleton de Animación por IK. IK significa Inverse Kinematics, es decir, básicamente que el motor, por eso es uno de los motores más importantes, el motor es relativamente inteligente y puede predecir cómo se comporta un esqueleto, en este caso un cuerpo humano, por decirlo en los videojuegos, cómo se comporta cuando se agacha, cuando da un paso, cuando mueve un brazo, etcétera. Puede predecir este tipo de cosas. Obviamente hay una producción, una programación detrás en este tipo de tecnologías, pero por eso lo hace uno de los engines más poderosos, además de que tiene la capacidad de entregando renders, es decir, ya la composición de los gráficos con el hiperrealismo, siempre y cuando nosotros aprovechemos esas tecnologías. Además de esas características, pues ¿qué nos ofrece Voyager, que es la solución de ROS? Pues nos ofrece la integración de ese render engine al mundo de broadcast. Eso significa ponerle una tarjeta de salida en SDI, en IP, en NDI o lo que necesitemos para nuestra producción de broadcast, perdón. Podemos tener reflejos del talento ya por default integrados en el Voyager, es decir, que no los tenemos que estar programando directo en el render engine, y un montón de cosas ahí para que nos hacen que la integración sea mucho más sencilla, ¿no? Yo escuchaba las presentaciones anteriores y evidentemente hay un montón de soluciones ya que ocupan el Unreal Engine. Es una solución gratuita que podemos bajar de internet, pero bueno, eso no significa que de una manera inmediata la pongamos en nuestras computadoras y podamos salir al aire con eso, ¿no? Hay un trabajo y un proceso atrás de todo esto, y esto es lo que ofrece Voyager, ¿no? Hacer más sencillo ese proceso. Una de las tecnologías con la que se entrega el Unreal Engine y por ende el Voyager, lo vi en un video de la presentación anterior, es esta que se llama el follower de Stipe, ¿no? Entonces esto lo quise poner también como mi compañero de la presentación anterior, porque es bien interesante ver cómo hay gráficos de background y cómo también se puede hacer los gráficos de foreground. Es decir, esta es una experiencia volumétrica, ¿no? Ya estamos aquí, el sistema de traqueo es muy avanzado, como pueden ver ahí, ya es un traqueo volumétrico, ya no es plano, aunque estamos hablando de sets virtuales en 3D, normalmente el traqueo pues no era volumétrico, ¿no? O sea, es decir, que era muy complicado ir de un plano a otro dentro del set virtual. En este caso, esta es una tecnología con la que se integra el Unreal y al mismo tiempo, por ende, el Voyager. Algo importante aquí, aunque en ROS tenemos toda la solución de traqueo, nunca estamos cerrados a trabajar con socios de negocios y compañeros de la industria, como en el caso de Stipe o de cualquier marca de traqueo, de diseño gráfico. Inclusive tenemos soluciones para que puedan integrarse con nuestros render engines o nosotros integrando a otros render engine. Entonces, si todo el mundo ocupa el Unreal Engine, pues ¿qué diferencia hacen que yo vaya y compre un Bizarty o un Brainstorm o la marca que sea, o que lo baje de internet? ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál va a ser la diferencia exacta en que yo escoja una u otra solución? Entonces nosotros podemos tener el motor gráfico ahí, ¿no? Es una analogía que me gusta hacer mucho para dejar bien claro esta parte. Podemos tener el Lamborghini, el motor del Lamborghini o del F1 ahí, que sabemos que es bien capaz de correr y de tener un montón de potencia ahí, pero si la interfaz gráfica que estamos ocupando no da para sacar el mejor provecho de ese motor que ya tenemos ahí, que se llama Unreal,
Esa interfaz, pues sí, puede ser sencilla, va a funcionar el motor gráfico, tengo el volante, la palanca, los pedales, pero no estoy aprovechando ni el 10% de lo que puede hacer el Lamborghini, ¿no? En este caso el Unreal Engine. Unreal Engine tiene sus propias herramientas, en este caso el propio Lamborghini tiene su propio tablero que para la situación y la producción y lo que yo quiero hacer no es lo mejor, ¿no? Porque este es un carro que a lo mejor yo en mi producción yo la quiero, en mi carro yo lo quiero correr en la calle, ¿no? Con topes y con un montón de vueltas y a lo mejor este chasis y este tablero pues no va a funcionar. Entonces necesitamos un tablero que saque el mejor provecho, tenga todo el monitoreo, tenga todo el poder que puede desarrollar este motor, pero aplicado a nuestras soluciones y podamos básicamente volar. Entonces esto es customizar este Unreal Engine, ¿no? En ROS el objetivo que tenemos es hacer una experiencia de usuario premium, ¿no? Es decir, que no se tengan que preocupar por entrar al render engine, programarlo, hacer lo que hable con el traqueo, etcétera, etcétera, sino que ya tenemos la solución que se llama Lucid Studio, que es la que habla con el engine, que es este Voyager que está corriendo con ese motor gráfico que es el Unreal, ¿no? Entonces básicamente lo que estamos ofreciendo aquí es esa experiencia de usuario y esa interfaz gráfica para que nuestros clientes puedan gozar de los beneficios del mundo de los gráficos, ¿no? Entonces el Lucid básicamente lo que hace y nos ayuda a hacer desde una misma interfaz, no necesito estar brincando de interfaces, es la calibración del estudio, la calibración del traqueo, toda la configuración del posicionamiento de las escenas, secuenciar y lo más importante, hacer más fácil la operación en vivo, ¿no? Estas son algunas imágenes ahí de Lucid y pueden ver que trae el API o trae la programación del render engine, ¿no? Entonces, ¿por qué es bien importante esta parte? Como les comentaba, para tener una sola interfaz, una sola persona encargada de esto, poder configurar y calibrar, hacer la preproducción necesaria para mis gráficos y el control del aire, ¿no? O sea, estar ahí sentado, no estar yendo al render, al Voyager, ni al Unreal, no estar cambiando de interfaces básicamente. Esto es como luce una solución ya más completa, más compleja también, para hacer un flujo de realidad aumentada o de set virtual. Se ocupa exactamente los mismos render engine y las mismas herramientas, pero también lo que nos ofrece el Lucid, que es nuestra interfaz gráfica y nuestra experiencia de usuario, es la integración con sistemas broadcast, como son sistemas de noticias a través del protocolo MOS. Eso significa que mi sistema de noticias, mi gente de edición, la gente de reporteros, etcétera, que están en noticias, puede ver los gráficos de realidad aumentada aquí y puede cambiarlos de color, puede cambiar el nombre, ponerlo en su playlist y acá al operador de Lucid le va a aparecer listo para ir al aire. Bueno, la siguiente solución es la realidad extendida y básicamente lo que ya hablaban antes, ¿no? Se trata de tener pantallas LEDs o Power Walls. El Power Wall básicamente es poner un arreglo de pantallas muchas veces comerciales, marca Samsung o las que encontramos en los supermercados, ¿no? Acomodarlas de tal forma que nos den una resolución más amplia o bien inclusive hasta proyectores, ¿no? Entonces, normalmente para el broadcast se está ocupando y lo que está ahorita el estado de arte de estas soluciones, pues son pantallas LEDs de alta resolución, ¿no? Como lo estamos viendo ahí en el videito. Aquí lo que nos permite esto es que sea una sensación más inmersiva, no para el espectador, que va a ser más llamativa, así vamos a atraer más la atención, pero también para los presentadores que muchas veces están en el green screen presentando el clima y están viendo para el otro lado, etcétera. Aquí nos va a permitir que el presentador esté viendo en tiempo real lo que está presentando, ¿no? Lo que está haciendo ahí. ¿Por qué? Porque están las pantallas. Entonces es una sensación más inmersiva y aquí viene este concepto de realidad virtual, ¿no? Porque estamos viendo un montón de cosas virtuales, pero ya las tengo ahí atrás o enfrente de mí, viéndolas a través de la pantalla, ¿no? Esto puede ser combinado con set virtual, con realidad aumentada y evidentemente lo principal de esta solución es que es una solución traqueada y ahorita en un momento les voy a mostrar cómo funciona esto.
Entonces, la producción más famosa hasta el momento que ha ocupado esto es el Mandalorian de Disney. Y este es un pequeño clip que bajé para que ejemplifica bastante bien cómo funciona el XR, la realidad extendida. Y básicamente se trata de que la cámara está igualmente traqueada, reacciona a los movimientos de la cámara y se va ajustando a la perspectiva. Esto con el objetivo de tener una sensación de mayor profundidad, de mayor realismo. Y pues como pueden ver, si los que vieron el Mandalorian, no en todas las escenas se ocupa esto, pero sí en la mayoría se ve bastante bien, ¿no? Son pantallas de alta resolución. Bien, por aquí y necesitamos ahí pues más galleta en los render engine para poder procesar toda esa resolución al mismo tiempo. Es importante saber que no todas las producciones que tienen pantallas LEDs con realidad aumentada o set virtual son realidad extendida. Este es un ejemplo de un show en China que tiene pantallas LEDs y que tiene set virtual y que tiene realidad extendida, pero estas pantallas LEDs no se están traqueando de ninguna forma. Se ve bastante bien, funciona, pero no es realidad extendida. No, el uso de pantallas LEDs no implica necesariamente que sea realidad extendida. Entonces, ¿de qué se trata esto de la realidad extendida? ¿Qué lo hace posible? Pues una tecnología que se llama N-Display, que funciona igual con el Unreal Engine, y básicamente es la tecnología que nos permite juntar estas pantallas, esta pantalla LED, hacer resoluciones muy grandes y distribuir el procesamiento gráfico a través de los engines que sean necesarios para cubrir esa resolución. Se llama N-Display. La siguiente tecnología que corremos dentro de nuestro engine Voyager se llama Portales o Portal View, y básicamente es el traqueo de la perspectiva, ¿no? Entonces ahí el videito que están viendo es un Power Wall, son 8 pantallas que están distribuidas ahí al lado del green screen en la oficina, en las instalaciones de ROS de pruebas. Y como pueden ver ahí, de lo que se trata es que los movimientos de la cámara son recibidos por los render engine, en este caso por el Voyager, y el contenido de esas pantallas de alta resolución reacciona, ¿no? Entonces yo me puedo acercar con la cámara real y asomarme al contenido virtual, ¿no? Como si fuera una ventana real, ¿no? Entonces voy a adelantarle un poquito. Vean ahí cómo se acerca y se asoma hacia el lado derecho de la ventana y el contenido reacciona como si fuera una ventana real, es decir, en este caso va moviendo los gráficos hacia la izquierda de una manera natural, ¿no? Entonces esto nos permite hacer ventanas virtuales y extensiones de los sets. Este es otro ejemplo. Los voy a ir adelantando porque vamos un poquito cortos de tiempo y todavía faltan algunas diapositivas. Entonces vean ahí, igual en esta prueba tenemos ese escenario de las montañas y cómo se van moviendo las montañas, como vamos moviendo la cámara, ¿no? Se acerca y ahí puedo ver, como si fuera una ventana real. Pero también nos permite hacer uso de mezclar las tecnologías o las soluciones, en este caso la vista de portales traqueada con realidad aumentada, ¿no? Entonces yo puedo traer un objeto que está en esa vista traqueada en la pantalla, la puedo traer hacia mi realidad aumentada. Y bueno, ¿de qué me sirve esto? Aquí si vean en el green screen, pues lo estamos perforando en blanco solamente para que mostremos que se perfora también el green, es decir, que podríamos combinar el set virtual con este tipo de tecnología. Aquí no se incrustó ningún set virtual porque la idea es mostrar la tecnología del Portals, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, aquí se está simulando un show del clima, y entonces ahí el presentador está hablando sobre las condiciones climatológicas en las pantallas. Ahí si se fijan, la cámara no se está moviendo tanto, se movió al principio, pero en algún momento trae esos gráficos igual a la realidad aumentada, ¿no? Entonces esto le da un montón también de vista a la producción y captura ahí a los espectadores, ¿no? Y ahí vean, se mueve la cámara otra vez, está traqueada, el gráfico que estaba a la izquierda sale completamente de la pantalla y podemos ver más gráficos ahí. Este es el flujo más o menos de cómo funciona este tipo de tecnología en XR.
y tenemos las pantallas LEDs, tenemos igual los procesadores o los engines gráficos y el sistema de traqueo igual. En todas las soluciones que he mostrado hasta ahorita podemos trabajar con el engine que necesitemos y con el sistema que necesitemos. Es decir, yo puedo trabajar con Voyager, que es el de hiperrealismo, y trabajar con Stike aquí. Ejemplo de XR usando tecnología ROS es Red Bull en Austria aquí en sus shows. Todo lo que están viendo alrededor del estudio, todo eso verde con azul y la pantalla que estaba ahí en vivo, son reales, son pantallas LEDs. La motocicleta es realidad aumentada, es decir, esa sí no es real, pero todo alrededor es pantalla LED física, ¿no? O sea, no hay un green, excepto, bueno, las letras de arriba de MotoGP también son realidad aumentada, y la pantalla que está justo detrás de ellos, que es LED, ahí tenemos realidad extendida, ¿no? Si se fijan, todo está traqueado, y ahí cuando abren esa pantalla LED tenemos realidad extendida ahí. ¿Por qué? Porque está respondiendo a los movimientos de la cámara, ¿no? Entonces, repito, si hay soluciones con pantallas LEDs y realidad aumentada, no necesariamente es XR. Si las pantallas LED no responden al traqueo de las cámaras, no es realidad extendida. La última de las soluciones que ofrecemos en ROS es para el análisis deportivo, y se trata también de básicamente enriquecer el contenido de los deportes, es decir, para el análisis, ¿no? Después del juego, muchas veces se hace en vivo, en tiempo real. Entonces esta solución se llama Piero y es igual un render engine que le ponemos las cámaras, y puede funcionar con traqueo ya sea interno o traqueo externo, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esta? Básicamente lo que hacemos en este caso del video que están viendo, el render engine toma las líneas, en este caso blancas, de la cancha de fútbol, las pone en el render engine, y el operador le dice, bueno, esta cancha mide 70 metros por 30 de ancho, y el punto central está aquí, las porterías están exactamente aquí. De esa manera, no solamente ponemos gráficos como lo hacíamos con el Telestration, que yo podía poner gráficos encima de esto, pero en cuanto se movía la toma, pues el gráfico se quedaba fuera ya de la perspectiva de lo que estábamos viendo. Entonces, en este caso sí traqueamos la cancha para cuando se mueve el video, en este caso ahí está en pausa, se mueve el video, podamos traquear a los jugadores en este caso, pero no solo eso, que podamos saber la velocidad y las distancias, ¿no? A través de este sistema de tracking, traqueando las líneas blancas. Algo importante, Piero no solamente funciona con deportes reales, fútbol, básquetbol, béisbol, hockey, lo que sea, sino también en e-games, ¿no? Entonces, si la plataforma de videojuego nos abre de alguna forma el lápiz, hay formas para hacer también análisis del e-game, ¿no? De las jugadas que pasaron ahí, como lo están viendo ahí. Estamos haciendo ahí esta luz que viene de arriba, el cuadrado que aparece aquí, podemos manejar data, las flechas, etcétera. También podemos funcionar en videojuegos, ¿no? Y bueno, esta tecnología se integra también con Voyager, con realidad aumentada, con sets virtuales, ¿no? Entonces, o con XR si lo queremos así. Entonces aquí conjugamos todas las tecnologías y las soluciones que tenemos ahora disponibles. Entonces yo puedo traer un estadio de realidad aumentada, y dentro de ese estadio de realidad aumentada que es virtual puedo hacer el análisis deportivo o aparecer la cámara dentro, luego ir al set real o al set virtual o al XR, etcétera. Todo esto es posible porque son los mismos render engines. Evidentemente, entre más cosas queramos hacer, pues más renders vamos a necesitar, ¿no? Si quiero hacer esto, más el XR, más el set virtual, pues podría necesitar al menos un render por cada cosa que yo quiera hacer. Bueno, para finalizar, pues los retos aquí que tenemos en las producciones virtuales, pues básicamente son comprender qué hace la tecnología y qué no hace, ¿no? Es igual de importante, ¿no? Muchas veces la producción se quiero hacer lo que vi en este canal o que vi aquí en YouTube, ¿no? Entonces tenemos que comprender lo que tenemos o lo que necesitamos para poder llegar a hacer la producción que queremos realizar, y ya que tenemos esa tecnología, comprender los limitantes, ¿no? Y las posibilidades.
Luego también es enseñar a la producción la mejor forma de utilizar esa tecnología que ya tiene, ¿no? El caso de Teleantokia que mostré al principio es el mejor ejemplo de cómo la producción está aprovechando al máximo su sistema, ¿no? Y luego el reto tal vez mayor de todas las televisoras de broadcast y nuestros clientes es la comunicación entre los diferentes departamentos que se involucran en una solución de este tipo. El departamento de ingeniería o técnico que se encarga de echar a andar la tecnología, al mismo tiempo al diseñador, pero al mismo tiempo al periodista. Entonces es bien importante la comunicación para que tengan éxito en proyectos de este tipo. Para cerrar ya la presentación, y perdón por pasarme unos minutos, en ROS la idea que tenemos de este tipo de soluciones es tener una base bien firme, que son nuestros render engine, nuestras soluciones gráficas llamada Expression y Voyager, para de ahí empezar a desarrollar este tipo de proyectos a través de un flujo de trabajo con la mejor experiencia de usuario posible, de tal manera que podamos tener un flujo eficiente y que se refleje en la calidad de la producción al aire. La integración con terceros, nunca, como lo mencioné a lo largo de la presentación, nunca estamos cerrados a trabajar con nadie, sino al contrario, felices de integrarnos con todo el mundo. Y luego tenemos una API bien poderosa, ¿no? Esto es parte del paso anterior también, cuando nos integramos con terceros, estamos abiertos a tanto integrarnos como a dar toda la información posible, ¿no? Esto del API lo quise poner aquí también porque evidentemente ocupamos tecnologías libres como el caso de Unreal, y eso quiere decir pues que está disponible a todo mundo. Si quieren una solución ROS, ustedes le pueden, como decimos en Latinoamérica, tunear el engine para que además de todo lo que ofrece ROS, ofrece Unreal, ustedes pueden agregar lo que sea necesario. Conectividad de datos, ¿no? Lo que les mostré en uno de los videos, poder adquirir toda la data para que los gráficos reflejen en tiempo real. Eso es lo más importante. Si me llegan 100 votos, pues que se suba la barra a 100, ¿no? Si me llegan 500, que refleje el 500, etcétera, ¿no? Pero no solamente ese tipo de datos, sino los datos también que tiene el traqueo, los datos que tienen dispositivos o lo que se llaman HUI, que son dispositivos de interfaz humana como controles de videojuegos, controles de teclados como los tipos del Stream Deck del gato, todo ese tipo de integraciones, consolas MIDI, que también podamos tenerlos integrados para mejorar siempre la experiencia de usuario. El soporte de estándares en el mercado broadcast. ROS es una compañía que está dentro del mercado broadcast y siempre estamos interesados por tener los mejores desarrollos y soportar los estándares que estén en ese momento, y que son los estándares que maneja la industria broadcast, desde el SDI, el NDI, GPIs, etcétera, todo lo necesario para tener éxito en este tipo de proyectos. Y bueno, al final lo que ofrecemos es tener esa interoperabilidad con todos los productos y todas las soluciones de ROS, desde proponer la cámara, pasando por el switcher, el generador de gráficos, el chroma keyer, el sistema de traqueo, los render engine, la automatización, ofrecer end-to-end, es decir, de principio a fin toda la solución sin necesidad de que tenga el cliente que está lidiando con diferentes marcas, estando integrando otras soluciones que podrían ser más complejas, ¿no? Sino la idea es que todo lo tengan en una sola solución, en una sola compañía, y si no es así, pues también somos felices de trabajar con quien sea necesario. Pues muchas gracias por la atención, me pasé ahí 10 minutitos, no sé si hay alguna